La caída de Jerusalén. ¿Por qué la ciudad y el templo de Dios fueron destruidos? Jesús dijo: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los mensajeros que Dios te envía. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus pollitos bajo sus alas? Pero no quisiste. Pues miren, el hogar de ustedes va a quedar abandonado. Mateo capítulo 23, versículos 37 y 38. Jerusalén fue destruida por la maldad de sus habitantes y de sus dirigentes, porque Dios es un juez justo que condena la maldad en todo tiempo. Y Dios dijo de Jerusalén: ¿cómo has llegado, ciudad fiel, a ser igual que una prostituta? Antes toda tu gente actuaba con justicia y vivía rectamente, pero ahora no hay más que asesinos. Eras buena plata y te has convertido en basura. Eras buen vino y te has vuelto en agua corriente. Tus gobernantes son rebeldes y amigos de bandidos. Todos se dejan comprar con dinero y buscan que les hagan regalos, pero no hacen justicia al huérfano, ni les importan los derechos de la viuda. Por eso, el Señor Todopoderoso, el poderoso de Israel, afirma: basta, es suficiente. Yo les ajustaré las cuentas a mis enemigos y me vengaré de ellos, porque voy a levantar de nuevo mi mano contra ti y a quemar por completo tu basura. Voy a limpiarte de todas tus impurezas. Yo haré que vuelvas a tener jueces justos como antes y consejeros como los del principio. Después que yo lo haya hecho, volverán a llamarte ciudad de justicia, ciudad fiel. Con mi justicia y con mi acción salvadora, libertaré a los habitantes de Sión que se vuelvan a mí. Pero haré pedazos a los rebeldes y pecadores, y a los que me abandonen morirán. Isaías capítulo 1, del 21 al 28. No tomar en cuenta a Dios ni hacer caso de su palabra es la corrupción de toda sociedad, porque se llenarán de injusticia, robo, violencia, asesinatos y de toda clase de maldad. Jeremías, al ver a Jerusalén tan corrompida, dijo: ojalá fueran mis ojos como un manantial, como un torrente de lágrimas, para llorar día y noche por los muertos de mi pueblo. Porque en una sociedad corrompida no paran las noticias de asesinatos. Ojalá tuviera yo en el desierto un lugar donde vivir, para irme lejos de mi pueblo, porque todos se han hecho infieles a Dios. Son una partida de traidores. Siempre están listos a decir mentiras, como si dispararan flechas con un arco. Ya en el país reina la mentira y no la verdad, y todavía van de mal en peor. Y el Señor mismo afirma: no han querido reconocerme. Por eso hay que desconfiar hasta del amigo, y ni siquiera en el hermano se puede confiar, pues los hermanos se engañan entre sí y los amigos se calumnian unos a otros. Cada uno
se burla de su compañero y ya no hay quien diga la verdad. Se han acostumbrado a mentir y son tan perversos que son incapaces de cambiar. El Señor afirma: hay atropello tras atropello, hay falsedad tras falsedad. Mi pueblo no quiere reconocerme. Por eso yo, el Señor, el Dios Todopoderoso, digo: ¿qué otra cosa puedo hacer por mi pueblo sino ponerlo al fuego para purificarlo? Porque sus lenguas son flechas mortales, andan diciendo falsedades, saludan cordialmente a sus amigos, pero en realidad le están poniendo trampas. ¿Y no los he de castigar por estas cosas? ¿No he de darle su merecido a un pueblo así? Yo, el Señor, el Dios único y verdadero, lo afirmo. Jeremías capítulo 9, del 1 al 9. Y Dios sentenció diciendo: voy a convertir a Jerusalén en un montón de piedras derribadas, en una guarida de chacales. Convertiré en un desierto las ciudades de Judá y quedarán sin habitantes. ¿Quién es lo suficientemente sabio para comprender esto? ¿A quién le ha dado a conocer el Señor estas cosas para que Él se las pueda explicar a los demás? ¿Por qué quedó el país en ruinas y se secó como un desierto por donde nadie pasa? Y el Señor responde: todo esto sucedió porque los israelitas abandonaron las instrucciones que yo les di y no me obedecieron y no las pusieron en práctica. Al contrario, ellos siguieron tercamente las inclinaciones de su corazón malvado y dieron culto a dioses falsos como sus mismos padres les enseñaron. Jeremías capítulo 9, del 11 al 14. Por eso yo los voy a dispersar entre naciones que ni ellos ni sus padres conocieron, y haré que los persigan hasta allá, con espada en mano, hasta que no quede ni uno solo. Jeremías capítulo 9, versículo 16. Ni uno solo de esa gente malvada que no hace caso de la palabra de Dios. Pero, ¿cómo es que los judíos no quisieron hacer caso de la palabra de Dios, siendo ellos del pueblo de Dios? Dios le dijo a Jeremías antes de la destrucción: párate en el atrio del templo y di todo lo que te ordené que dijeras a la gente que viene de las ciudades de Judá para adorar en el templo allí en Jerusalén. No dejes nada por decir. Quizás te hagan caso y dejen sus malas conductas y yo decida no castigarlos por sus malas acciones, como había pensado. Diles que yo, el Señor, el Dios de Israel, digo: si no me hacen caso, ni cumplen las instrucciones que les he dado, ni hacen caso a las advertencias de mis siervos, los profetas, que una y otra vez les he enviado, y a los que ustedes no han querido obedecer, entonces haré con este templo lo mismo que hice con el de Silo, y haré de esta ciudad un ejemplo de maldición para todas las naciones de la tierra. Cuando los sacerdotes, los profetas y todo el pueblo oyeron estas palabras que Jeremías pronunció en el templo, y cuando él terminó de decir lo que el Señor le había ordenado, los sacerdotes, los profetas y el pueblo lo agarraron y le dijeron: vas a morir,
¿Cómo te atreves a decir en el nombre del Señor nuestro Dios que este templo quedará como el de Silo y que esta ciudad será destruida y quedará sin habitantes? Y todo el pueblo se agolpó en el templo alrededor de Jeremías. Las autoridades de Judá, al oír lo que estaba pasando, fueron rápido del palacio del rey al templo, y allí, en la puerta nueva, se sentaron. Entonces los sacerdotes y los profetas dijeron a las autoridades y a todo el pueblo: este hombre, Jeremías, debe ser condenado a muerte porque ha hablado contra esta ciudad. Ustedes mismos lo oyeron. Jeremías se dirigió a las autoridades y al pueblo y les dijo: el Señor, nuestro Dios, es quien me envió a hablar en su nombre y a decir contra este templo y contra esta ciudad todo lo que ustedes han oído. Él dice: mejoren sus malas conductas y dejen sus malas acciones. Así que obedezcan al Señor su Dios, y Él no les enviará las calamidades que les ha anunciado. En cuanto a mí, estoy en mano de ustedes. Hagan conmigo lo que bien les parezca. Pero eso sí, sepan bien esto, que si me matan, ustedes y los habitantes de esta ciudad serán culpables de matar a un inocente, porque en verdad fue el Señor nuestro Dios quien me envió a anunciarles claramente todas estas cosas. Jeremías capítulo 26, del 2 al 15. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los mensajeros que Dios te envía. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus pollitos bajo las alas? Pero ustedes no quisieron. Lucas capítulo 13, versículo 34. Dios dijo: yo hice que Jerusalén fuera el centro de todas las naciones. Yo la hice que fuera el lugar más importante de toda la tierra. En cambio, ahora Jerusalén se ha hecho más rebelde que las naciones y los pueblos vecinos. No se comportó como las otras naciones, sino que fue peor que ellas, porque desobedeció mis leyes y mis mandamientos. Y puesto que Jerusalén se ha portado así, yo me declaro en su contra. Yo soy el Dios de Israel. Por eso, yo la castigaré por sus horribles maldades y por todas sus malas acciones. La castigaré delante de todas las naciones, como nunca lo había hecho, ni lo volveré a hacer. Ezequiel capítulo 5, del 5 al 9. Cuando yo haya descargado mi furia contra Jerusalén, la dejaré completamente destruida. Entonces, al verla, todos los pueblos vecinos se reirán de ella, y aunque la insultarán y la ofenderán, sin embargo, también todas estas naciones se espantarán al ver el terrible castigo que le mandé y aprenderán la lección. Yo, el Dios de Israel, cumpliré mi palabra. Ezequiel capítulo 5, versículos 14 y 15. Y Dios no perdonó a su propio pueblo, sino que lo entregó a la destrucción por todas sus maldades que habían cometido. Dijo Pablo:
no se engañen ustedes mismos, porque nadie puede burlarse de Dios. Lo que se siembra, se cosecha. El que siembra en los malos deseos, de sus malos deseos recogerá una cosecha de muerte. En cambio, el obedecer los mandamientos de Dios es sembrar en el Espíritu, y del Espíritu de Dios se recogerá una cosecha de vida eterna. Gálatas capítulo 6, versículos 7 y 8. Tener compasión de los demás te hará bien a ti mismo, pero si les haces daño, el daño te lo harás tú mismo. Dice la Biblia, las ganancias del malvado no son más que un engaño. La verdadera ganancia consiste en hacer el bien. El premio del justo es la vida eterna, y el castigo del malvado es la muerte eterna. Dios no soporta a los malvados, porque ellos solo piensan en hacer maldades. En cambio, a la gente honrada, Dios le muestra su bondad. Así que, una cosa es segura: los malvados no quedarán sin su castigo, pero la gente buena se salvará. Proverbios capítulo 11, del 17 al 21. Pablo dijo: Dios no tiene favoritos, porque Dios juzgará imparcialmente, ya que Dios acepta a los que obedecen la ley de Moisés. En cambio, Él rechaza a quienes solamente la escuchan y no la obedecen. Los que conocen la ley de Dios serán juzgados de acuerdo con esa misma ley. Y a los que no la conocen y pecan, serán castigados, aunque no conozcan esa ley. Porque si las personas que no son judías y si obedecen los mandatos de la ley de Dios, aunque no la conozcan, con esto ellos mismos demuestran que saben qué es lo que es bueno y qué es lo que es malo. Es como si tuvieran la ley escrita en su corazón, pues su conducta así lo demuestra. Pues cuando piensan en algo, ya saben si eso está bien o está mal. Romanos capítulo 2, del 11 al 15. Ahora bien, tú te llamas judío y confías en la ley de Moisés y estás orgulloso de tu Dios. Conoces su voluntad y la Biblia te enseña a escoger lo mejor. Estás convencido de que puedes guiar a los ciegos y alumbrar a los que andan en la oscuridad, de que puedes instruir a los ignorantes y orientar a los que no saben, ya que en la Biblia tienes la regla del conocimiento verdadero y de la verdad. Pues bien, si enseñas a otros, ¿por qué no te enseñas a ti mismo? Si predicas que no se debe de robar, ¿por qué entonces robas? Si dices que no se debe de cometer adulterio, ¿por qué entonces lo cometes? Romanos capítulo 2, del 17 al 22. Y por eso Dios castigó severamente a los judíos, destruyendo Jerusalén y a su templo que tanto amaban, de manera que los malvados no tienen disculpa, quien quiera que sea, conozcan de la Biblia o no, porque si Dios no perdonó a su propio pueblo, sino que lo castigó ejemplarmente,
¿por qué piensas que tú sí escaparás de la condenación? Mejor deja de hacer lo malo y aprende a hacer lo bueno, lo que a Dios agrada.